Últimamente, cuando la gente quiere empezar en el mundo del trading, se acaba encontrando con demasiada información y acaban por pasarse meses estudiando cosas que quizás no sirvan para nada. Y ahí es cuando viene el segundo problema. Y es que esta gente acaba frustrándose y entrando en cursos de gente que se publicita mediante anuncios en redes sociales. Les llega toda esa información y acaban cayendo. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a enseñaros paso a paso una estrategia muy sencilla y que podréis utilizar tanto los que ya sois expertos como aquellos que estáis empezando en este mundillo, y obtendréis unos conocimientos que os harán ser rentables lo antes posible. Últimamente nos hemos dado cuenta de que el 70% de todos los que veis nuestros vídeos no os acabáis suscribiendo, pero al final acabáis volviendo a ver los siguientes. Así que os pedimos que si os gusta nuestro trabajo, no dudéis en suscribiros a nuestro canal y a uniros a nuestra comunidad gratuita de Telegram que tendréis en la descripción y donde todos los días, de forma más continua, os vamos aportando valor sobre todo lo relacionado con el mundo de la inversión. Bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y bien, vamos a dividir el vídeo en tres partes. En la primera de ellas vamos a conocer y a estudiar uno de los setups que bien utilizados te llevará a conseguir una rentabilidad constante. A partir de ahí te daré unas claves muy concretas para poder operar estas estructuras de la forma más correcta posible y por último te enseñaré un indicador gratuito con el que podrás mejorar aún más. Como os decía en la introducción del vídeo, este proceso se basa en encontrar setups sencillos pero con los que puedas minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias de cada trade. Como estáis viendo, estamos en un gráfico en directo en temporalidad de 5 minutos. Lo que os voy a enseñar valdría para todo tipo de temporalidades, pero como la mayoría de vosotros vais a estar operando estilo scalping o day trading, pues os la enseñaré en 5 minutos, pero como os digo es 100% replicable de la misma manera en otras temporalidades o activos. La estrategia se basa en la detección correcta del primer pullback después de un cambio de tendencia o reversión. Como estáis viendo justo en este momento en directo, venimos de una tendencia alcista considerable, con sus pequeñas olas que van subiendo hasta justamente esta estructura de aquí, donde se produce una reversión. Pues bien, cuando detectamos una tendencia tan clara y que además, si os fijáis, está llegando a esta zona de anteriores máximos, donde lo más normal es que tengamos una fuerte resistencia, podemos lanzar una línea de tendencia muy básica con los dos puntos coincidentes de los mínimos de la propia estructura. En este caso, ¿qué estructura es? Claramente podemos ver que estaríamos en un canal ascendente. Esto, por supuesto, no hace falta ponerlo, ya visualmente somos capaces de detectarlo, pero también estamos viendo que cada vez ese canal se va estrechando, formando una cuña hacia arriba que siempre tiene una mayor probabilidad, tampoco mucho, 60-40 aproximadamente, de romper hacia abajo. Es decir, 6 de cada 10 veces o un poquito más romperá antes hacia abajo que hacia arriba. Esto es algo lógico porque estamos viendo cómo la tendencia poco a poco se va comprimiendo más, se va cansando debido a que se está acercando a esa zona de resistencia de los máximos anteriores. Todo esto podría no explicároslo, pero para que veáis que simplemente con un par de líneas podemos obtener muchísima información extra que nos está dando el sentimiento del mercado en ese momento, que es el que nos interesa. ¿Cuál es el siguiente paso? Bien, en este momento debemos marcar los máximos y los mínimos estructurales de esta zona. Estos serían los máximos y cuáles serían los mínimos. Estos
de aquí. ¿Por qué? Básicamente los máximos y mínimos válidos en una estructura son aquellos que se producen o se confirman después de la siguiente ruptura estructural. Es decir, en el momento que los máximos anteriores, que son estos de aquí, son rotos justo en esta vela, es ahí cuando confirmaríamos estos mínimos. Si vemos lo que pasa un poco más adelante, podréis entenderlo aún mejor. ¿Veis esta estructura que se ha formado aquí, con estos máximos más bajos que los anteriores? Y es que esta estructura en concreto es una en la que los traders más principiantes acaban perdiendo muchísimo dinero, simplemente por no tener claros los conceptos básicos de la formación de mínimos y máximos. Os lo explico de una forma más clara. Bien, estamos en una tendencia alcista con sus movimientos, sus ondas de Elliott, sus pullbacks, como queráis llamarlo, y de repente vemos que la tendencia forma esta estructura, es decir, que tiene unos máximos y otros máximos más bajos, y vemos que de repente el precio sigue cayendo y rompe estos mínimos de aquí. Claro, muchos traders al ver esta ruptura abren una operación en short, por ejemplo, de este estilo. Sobre todo aquellos que se centran en las teorías de order blocks y demás, que está muy bien, que se puede aprovechar mucha información de ahí, pero muchos principiantes en este tipo de teorías acaban pecando por no detectar los máximos y los mínimos correctos. Entonces, si ya directamente la observación de las zonas de liquidez también será incorrecta. Y claro, en este punto de aquí, esta estructura sigue siendo alcista. ¿Por qué? Porque estos máximos de aquí no han roto los máximos anteriores. Si este fuera el caso, sí que el mínimo válido estructural sería este, con lo cual al romperlo esta operación no estaría tan mal. Pero claro, en este caso en concreto no es así. Así que los mínimos válidos correctos serían estos, que son los últimos mínimos que han sido confirmados después de que los máximos anteriores hubieran sido rotos, ya que, como veis, este máximo no ha roto el anterior, con lo cual no confirma este mínimo. Entonces, todo lo que ocurra en esta zona puede seguir siendo completamente alcista. Da igual lo que el precio haga aquí dentro. Si la estructura es tal cual está, perfectamente podríamos ver al precio seguir subiendo después de formar un rango de acumulación en esta zona. No tenemos una confirmación real de ese cambio de tendencia. ¿Cuándo sí que se produciría una confirmación real? Cuando el precio rompiera estos mínimos validados. Pues bien, si nos vamos a nuestro ejemplo en mercado real, la estructura es exactamente la misma. Tenemos unos mínimos más bajos, no han roto los máximos anteriores, y es aquí cuando mucha gente considera que al romper el precio estos mínimos de aquí, ahí ya es la zona correcta para entrar en un short. Realmente estarías entrando sin casi confirmaciones. Tendrías la ruptura de la línea de tendencia, el cansancio en el precio, que también posiblemente fuera una zona de resistencia, pero nosotros siempre vamos a buscar setups que tengan la mayor probabilidad de éxito y los cuales técnicamente respondan al 100% ante las demás variables matemáticas que pueden afectar a nuestro trade. No vamos a jugárnoslo a la suerte ni a setups que tengan un 50 o un 60%, sino que vamos a intentar subir ese porcentaje al 80% de éxito. Y claro, así a largo plazo siempre vamos a ganar dinero. Pues bien, después de tener todo el razonamiento de la estructura de forma correcta, vemos como el precio sí que rompe
esos mínimos válidos y parece que está confirmando esa ruptura. En ese momento cogemos nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci, esta de aquí, que podéis encontrar directamente en esta parte del menú de la izquierda de TradingView, y lo colocamos desde los máximos validados de la estructura hasta los mínimos también validados. Tiramos un poco hacia la derecha y aquí tenéis la configuración correcta de este Fibonacci. La zona que buscaremos para entrar será solamente esta, cuando el precio tenga algún tipo de interacción, que veremos ahora cuáles son esas interacciones correctas, en la zona del 0,5 o el 0,618. Pero claro, muchas veces el precio va a hacer esto, es decir, va a ignorar estos pequeños pullbacks, estas consolidaciones, y la tendencia va a seguir su curso, es decir, no nos va a llegar directamente a nuestra zona de Fibonacci. Entonces es una tontería colocar ese Fibonacci antes de que se produzca un pullback real, que muchas veces podremos detectar de forma más sencilla tirando una línea de tendencia por la zona donde tengamos mayor cantidad de puntos coincidentes en esa dirección. Podríamos tomar estos puntos de aquí ya estructuralmente, después de ver cómo va surgiendo toda esa tendencia, nos fijaríamos al tirarla siempre en esa zona que delimitara un canal, sea hacia arriba o hacia abajo, y estos puntos que salen de ese canal son simplemente tomas de liquidez para continuar esa tendencia. Y, como os decía, cada vez que esa liquidez salga de la tendencia, sí que podemos lanzar nuestro Fibonacci desde los máximos y mínimos que haya en ese momento, cuando veamos cada ruptura clara. Pero, ¿qué ocurre? Que en ese caso no llega ni a acercarse a esa zona del 0,5 de Fibonacci. Así que esperamos, continuamos viendo qué ocurre con esa tendencia, vemos una nueva ruptura, así que volvemos a lanzar desde máximos hasta los nuevos mínimos ese Fibonacci. Lo colocamos y esperamos a ver si esta vez sí que el precio llega a esa zona del 0,5. En este caso podemos ver cómo está a puntito de llegar y por la mínima en este gráfico no lo toca. Y aquí es donde entra la segunda parte del vídeo. Claves para operar este tipo de situaciones de la mejor forma posible. Y bueno, digo claves porque tenemos que estar atentos a varias cosas, pero en sí todo se resume al conocimiento que tengamos sobre los patrones de velas y cómo interpretar cada una. Me explico. Justo en esta vela de aquí, el precio ha llegado a nuestra zona verde. Ha superado el 0,382, que es, digamos, cuando ya tenemos que estar atentos de a ver cómo se comporta el precio en esta zona, que por cierto, nunca vamos a operar nada donde el precio llegue por debajo del 382 más o menos por esta zona, ni por encima del 0,618, ¿vale? Eso está prohibido. Si llega el precio aquí, ya buscamos otro setup, esperamos y listo. Y si el precio no llega como mínimo a entrar en esta zona entre el 382 y el 0,5, tampoco la operamos. Es decir, todo lo que se quede por aquí abajo, como nos pasaba antes en este setup de aquí, que no llegaba ni a acercarse, eso no lo operamos, ¿vale? Sino que esperamos a que el precio llegue a entrar a estas zonas. Como os iba diciendo, ¿qué ocurre con esta vela? Que llega a entrar a esa zona, prácticamente toca el 0,5, que esto podría ser perfectamente que en otros exchanges, en otros brokers, en otros operadores sí llegue a tocar ese 0,5 o suba un poquito más, un poquito menos. Ya sabéis cómo es el tema del spread y todo esto, ¿no? Que en algunas plataformas pues llegaría más arriba, en otras no. En este caso se queda un poquito más abajo, pero da igual porque ha entrado en nuestra zona de caza, ¿no? Por decirlo así. Y además, ¿qué ocurre? Que tenemos la información de las velas. Vemos que llega casi ahí y se produce una gran absorción bajista, hasta prácticamente que cierre la vela tocando ese 382, ese nivel,
vuelve a intentar subir y ¿qué vuelve a ocurrir? Que nos forma una vela más estilo doji de indecisión, donde el precio ha abierto aquí, ha subido y de nuevo, ¿qué han hecho los operadores? Han impulsado con fuerza el precio hacia abajo, cerrando negativo. Ya en este punto podríamos hacer una entrada con esta información, mucha absorción en la primera vela que ha intentado llegar ahí. En la segunda vela, a pesar de abrir en este primer punto y subir intentando seguir alcista, de nuevo han presionado a la baja y ha acabado cerrando negativa, cerrando roja, con lo cual nos está diciendo que tenemos más presión bajista que alcista, ¿vale? En este momento, con esta información, perfectamente podríamos entrar aquí con nuestro stop loss por encima de los máximos anteriores de esta pequeña estructura, que sería simplemente aquí con esta vela, o incluso podríamos asegurar un poquito más poniéndolo un poco por encima de ese nivel de 0,5 y ratio según el activo que estemos operando, o 1,51 o 2 a 1, ¿vale? En esta estrategia yo creo que 2 a 1 puede ser más recomendable a largo plazo, y también que a medida que os vayáis acostumbrando podáis coger setups aún más claros, como por ejemplo intentar tirar hasta los máximos o mínimos estructurales anteriores o hasta el order block de esas estructuras, o incluso dejar correr hasta que la tendencia nos mostrara un índice mayor de reversión, ¿vale? Pero bueno, de momento nosotros vamos a hacerlo así, ratio 2 a 1, y ya podríamos tirarla desde esa vela gracias a la información que nos da. Pero si aún queréis más confirmación, sigamos leyendo las siguientes velas. Abre en este punto de aquí, ha llegado a subir hasta este punto, que es más bajo que los máximos de la anterior vela verde, con lo cual esto nos está indicando que cada vez la fuerza alcista es menor. Tenemos también demostrada esa presión bajista, y ¿qué ocurre? Que la siguiente vela nos confirma todo nuestro análisis. Si no os atrevisteis a entrar en esta porque queríais más confirmaciones, aquí ¿qué ocurre? Que esta vela roja rompe toda la microestructura de la vela verde más grande anterior, ya que se trata de una vela envolvente que envuelve toda esta pequeña estructura alcista anterior y nos da esa última confirmación que necesitamos para entrar en short. Colocamos ahí el stop loss y tenemos nuestro take profit con un ratio 2 a 1, que el precio sigue cayendo hasta tocar nuestro take profit. De hecho, si recordáis lo que os acabo de decir hace un momento, de que muchas veces según el setup, según el stop loss, el riesgo con el que hayáis entrado en vuestra operación, podéis también cerrarla de una manera u otra. Es decir, si por ejemplo hubiéramos entrado en este punto con este stop loss tan cortito, quizás el 2 a 1 se hubiera quedado un poco corto. Lo más adecuado pues quizás sería haber venido hasta estos mínimos. Pero ¿qué pasa? Después, aquí abajo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué información nos dan las velas? Básicamente, caemos, tenemos una vela de absorción alcista brutal, esta de aquí, este spike, esta wick, esta mecha que queda, que nos indica que hay mucha presión alcista. Y luego, ¿qué ocurre? Que la siguiente vela supera los máximos estructurales de esta pequeña estructura. Vuelve a ser una vela envolvente, en este caso alcista, que nos indica que quizás en el caso de estar aún dentro de esa operación, sería mejor cobrar en este punto, ya que podría darse una nueva reversión del precio. ¿Y qué ocurre? Ahí la tenemos, simplemente teniendo en cuenta la información que nos dan las velas y por supuesto leyendo las estructuras de la forma correcta. Y este sería un análisis prácticamente perfecto de toda la estructura que nos ha llevado a lanzar una operación con un porcentaje de éxito muy alto. Y claro, lo bueno de este tipo de análisis es que podemos detectar estructuras operables con una frecuencia bastante alta y que siguiendo los pasos que os acabo de comentar tendréis unos porcentajes de éxito muy superiores
a los de otro tipo de estrategias. Aquí, por ejemplo, vemos una gran tendencia bajista que tenemos después de la ruptura hacia abajo de un rango, en este caso de distribución, ¿no? Donde el precio ha estado lateralizando y ha roto hacia abajo. Se produce esa gran tendencia, podemos lanzar perfectamente una línea para acompañar todo el movimiento, siempre, como os dije antes, que sea la que marca un canal descendente, y empezaremos a tener en cuenta una posible reversión las veces que ese canal se ha roto con claridad, como por ejemplo en esta zona. Pero claro, lanzamos nuestro Fibonacci en ese momento y esperamos a ver qué sucede con el precio. Vemos que ni siquiera se acerca a esa zona del 0.5 y vemos algo que nos hace cambiar de opinión en ese momento, que no deberíamos buscar un short, sino que deberíamos buscar un long. ¿Y qué es eso? En primer lugar, tenemos unos mínimos más altos que los anteriores, por muy poquito, pero ahí están, esos nuevos mínimos más elevados. Por otra parte, vemos que de momento los máximos que se producen en la formación de la nueva estructura después de que ha sido rota esa tendencia alcista también son cada vez más altos. Es decir, tenemos mínimos más altos y máximos más altos, con lo cual ahora estamos en un gran dilema, ya que si queríamos buscar un short tendríamos que haber roto estos mínimos de aquí. No lo hemos hecho, así que debemos esperar si rompemos estos máximos estructurales válidos nuevos de aquí para buscar una operación al alza. Vemos esa confirmación y en ese momento colocamos nuestro Fibonacci desde los mínimos válidos de la estructura hasta los máximos que tengamos en que empiece a darse un pullback. De momento esperamos, ya que solamente tenemos esa vela alcista, esa ruptura, vemos ese pullback y ahí tiraríamos nuestro Fibonacci. ¿Qué ocurre? Que vemos justo que esta vela llega a nuestra zona como si fuéramos unos francotiradores esperando a que el precio llegue aquí, y ahora solamente tendremos que esperar una estructura alcista o que la información que nos dan las velas se corresponda con lo que estamos buscando. De nuevo, esta vela roja llega hasta aquí, hay mucha presión alcista, se impulsa y la siguiente vela que ocurre, que es explosiva hacia arriba. Es decir, no hay duda de que tenemos una zona de una gran presión alcista. Podríamos incluso, ya que no ha superado la anterior y no tenemos una vela envolvente, podríamos esperar a la siguiente que cerrara por encima de esta o por encima de esta. Pero bueno, perfectamente, solo con estas dos velas, solo con la información que nos dan, ya podríamos lanzar nuestra operación de stop loss justo por debajo de esos mínimos y ratio operativo 2:1. Esperamos y veremos cómo seguramente tomaremos esos profits de manera bastante clara. Justamente en ese punto tenemos algo de resistencia y unos minutos después ya la rompemos, ya que la estructura estaba siendo completamente alcista. Si os fijáis, mínimos cada vez más altos, máximos también cada vez más altos. La mayor probabilidad es a que rompa al alza después de absorber toda esta liquidez en la zona principal de Fibonacci. Recordad que el 0,618 de Fibonacci en muchas ocasiones simplemente nos da una confirmación extra de esa absorción dentro del 0,5. Muchas veces veréis setups donde el precio llega hasta aquí abajo y de repente tenemos una vela de este estilo pero más amplia, ¿no? Con un spike, con una wick muy larga de absorción, porque todo lo que sea absorber en esta zona tiene potencial para nosotros buscar una operación. Como os decía al principio, si el precio cae a esta zona de aquí abajo
o se queda por aquí arriba y nunca llega a esta zona, no son setups que debamos operar, ¿vale? Porque no tendrán tanta probabilidad de éxito, porque claro, representaría que no estamos teniendo absorción en la zona clave, ¿vale? Por último, hablaremos de un indicador que os puede ayudar a hacer todo este tipo de entradas con una confirmación extra y en la zona correcta. Nos vamos a la zona de indicadores y buscamos a nuestro amigo ya muy conocido en el canal, el Andean Oscillator. ¿Por qué? Porque si os fijáis, casi siempre en este tipo de setups, después de tendencias bajistas, donde podéis ver que cada vez esa tendencia bajista, esa línea roja va a menos, en esta zona la línea verde se cruza con la línea roja y aquí es donde nosotros en esta zona, incluso antes de que la línea verde supere a la de la señal, que es la amarilla, en esta zona intermedia de aquí, muchas veces es cuando se van a producir estos setups a la vez dentro de la zona de Fibonacci correcta, ¿vale? Es decir, cuando ya tenemos toda esta zona analizada, máximos cada vez más altos, mínimo más altos, las rupturas que necesitamos y ya estamos esperando al pullback, si os fijáis es justo la zona donde el Andean acaba de cruzar su línea verde, su línea alcista a la bajista, ¿vale? Con lo cual, en ese momento, si vemos esta estructura y en el Andean Oscillator, como ves, está en esta zona, no cabe duda, o el 95% de las veces, nunca se puede decir nunca en el trading, ya lo sabéis, pero tendremos otra confirmación muy fuerte de que este rebote va a ser legítimo y podemos lanzar nuestro long con total confianza. Por supuesto, no existe ninguna estrategia en el mundo del trading que vaya a ganar el 100% de las veces, pero ya entendéis lo que quiero decir, ¿no? El Andean nos proporcionará otra confirmación extra más que nos puede venir muy bien, sobre todo si estáis empezando, si tenéis menos confianza o si tal vez no sois capaces de hacer este análisis al 100% correctamente. El Andean os puede dar una ayuda para detectar mejor o, si tenéis dudas, saber que sí que es la zona correcta o que no, claro. Y por último, si queréis tener ayudas semiautomáticas como esta señal de buy aquí, ya marcándonos justo la compra en el primer corte de esa línea de tendencia, y además viendo en nuestros osciladores cómo el dinero vuelve a entrar en el mercado y cómo nos va marcando esas zonas de presión, incluso como veis aquí en el punto más bajo con esta barra de aquí, simplemente tenéis que pasaros por la descripción y aprovechar los últimos días, sí, porque en un par de días vamos a quitar la promoción que tenemos de nuestra comunidad que trae pues nuestros indicadores, un bot automático que ya ha conseguido el rango 1 en uno de los brokers más famosos del mundo de las criptomonedas, teniendo 8 meses seguidos de operaciones en profit, y todo esto durante 3 meses por tan solo $99, ¿vale? Como os digo, solo tendremos esta promoción un par de días, tendréis nuestros indicadores con los que podréis aumentar vuestra rentabilidad en todo tipo de activos, no solo criptos, sino acciones, forex, mercados tradicionales, lo que queráis. Y todo esto acompañados de toda nuestra comunidad de más de 500 personas y profesionales que te ayudarán en el día a día con tu trading, ¿vale? Así que lo dicho, pasaros por la descripción, probadlos porque estoy seguro de que os acabaréis quedando durante mucho tiempo más. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aportado valor y si ha sido así, no os olvidéis dejarnos un buen like que para vosotros es gratis y a nosotros nos ayuda mucho. Nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.